Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor. En el pasaje que vamos a estar pues, meditando esta tarde, antes de pasar a la oración, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el versículo 22, hasta el fin del capítulo. Y dice así pues la palabra del Señor, Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado de antemano estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Si nos acordamos, la última vez que estábamos pues, en este libro de los Hechos, estábamos pues, considerando el versículo, sobre todo 21, el tiempo de la restauración de todas las cosas que hablaron sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Entonces estamos viendo de ese tiempo final de restauración de su iglesia, en el cual el Señor va a restaurar su iglesia previamente al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues entonces vemos, estas son la conclusión de esta predicación de Pedro. La segunda gran predicación de Pedro en el libro de los Hechos, no será la última. Y bueno, pues después de haber dicho esto, entonces está hablando ahora de nuevo de Cristo, está centrándose de Cristo y de Cristo según las Escrituras. Y estos versículos que hemos leído nos ofrece aquí un pequeño tratado de teología, breve, ¿no? Y sencillo, un pequeño tratado de teología acerca de Cristo y la Biblia, Cristo, las Escrituras, y en particular Cristo y el Antiguo Testamento. Entonces vemos, dice, porque Moisés dijo a los padres, en el versículo 22, y el por qué pues es difícil ligarlo con justamente lo que precede, ¿no? Porque Moisés dijo a los padres, y si no se vería más bien, en general, de la conclusión de estos versículos, Moisés, el autor de los 5 primeros libros de la ley, del libro de Deuteronomio, dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. Y esto, pues está, si alguien lo sabe, que lo diga rápidamente, ¿no? Muy bien, Deuteronomio, bien, perfecto. ¿En qué capítulo? Bueno, ya lo digo yo, en el capítulo 18. ¿No? Capítulo 18, versículo 19. Pues sí, pues entonces, en Deuteronomio capítulo 18, y a partir del versículo 15, vemos como dice: profeta, del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, ¿no? Y sí, en el versículo 19, como decía, la cita es el versículo 23 del libro de los Hechos. Vemos el versículo 19: a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, bueno, es algo de tener en cuenta. Vemos el contexto también de estas palabras en Deuteronomio. ¿Cuál es? Justo antes, ¿no? Es la prohibición de Dios de que los de su pueblo recurran a divinos, a encantadores, sortílegos, hechiceros, aquellos que
que pueden, mirando las entrañas de los animales y a lo mejor las constelaciones o cualquier otras señales, pues predecir el futuro. Y dice: a vosotros no os ha permitido esto el Señor. En Deuteronomio 18:14, a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. E inmediatamente dice el profeta: de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios a Israel. Entonces vemos, aquí nos está diciendo lo que nos está permitido y lo que no nos está permitido. Para conocer entonces las señales y los tiempos, no hemos de buscar a medios extraordinarios o medios prohibidos, ilícitos como estos, sino pues las Sagradas Escrituras y la inteligencia que el Señor nos pueda dar por medio de su Espíritu Santo, pero sobre todo por medio de su Escritura. La Escritura es el medio por el cual el Espíritu Santo nos habla y nos enseña acerca de su voluntad. Evidentemente que las Escrituras no nos va a decirlo todo, ¿verdad? Las Escrituras no vamos a encontrar aquí pues con detalle pues un poco lo que la gente busca, ¿no? Cuando miran aquí el horóscopo o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Cosas muy concretas, ¿no? No vamos a encontrar este tipo de guías seguramente, aunque sí que el Señor por su Espíritu Santo puede hacer que un mandamiento, un principio, un ejemplo, una palabra que Él diga pues cobre especial pertinencia para nuestra vida y por medio de ella el Espíritu Santo nos diga cuál es su voluntad. Pero hemos de buscar las cosas que son reveladas, no las cosas que son ocultas. Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29, así acaba el capítulo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Las cosas secretas son para Dios. El Señor pues tiene todas las cosas en sus manos y, como veíamos en Hechos 1, nos toca a vosotros conocer los tiempos, las sazones que el Señor ha puesto en su sola voluntad, ¿no? Las cosas secretas son para Jehová el Señor. No podemos nosotros predecir la fecha, el día, la hora del regreso del Señor Jesucristo, aunque sí que podemos estar viviendo para apresurar su venida, como estuvimos viendo, ¿no? Pero no podemos nosotros hacer ninguna predicción en este sentido, como en tantas otras cosas. Y ahí se ve el falso profeta. El falso profeta es aquel que predice las cosas y después no se cumple. Y esto es lo que volvemos aquí a Deuteronomio 18, a partir del versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, y que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ya sea que hable en nombre de dioses ajenos ya directamente, o que hable en nombre de Dios, pero que el Señor no lo haya enviado, ni le haya dado encargo ni palabra, pues entonces dice, el tal profeta morirá. Y si dijeras entonces, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Entonces la prueba es si aquello que ha dicho se cumple o no. Si el profeta hablara en mi nombre, en nombre de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces esta es el criterio que nos está diciendo la palabra de Dios en cuanto a distinguir un verdadero profeta de un falso. No se tiene que recurrir a los medios ilícitos, se tiene que recordar la palabra de Dios. El Señor va a levantar un profeta como yo, como Moisés. Moisés es el primero de la saga de los profetas. Moisés se puede decir que es el arquetipo, ¿no? El arquetipo o el prototipo, el primero se puede decir, sí. El primero de la saga de los profetas. Y entonces el Señor va a ir levantando profetas como él, ¿no? Pero vemos que esto no se acaba ni en Moisés ni en los primeros profetas, ¿no?, que conoció el pueblo, sino que era una palabra abierta y que tenía que tener un cumplimiento. ¿Y ese cumplimiento cuál fue?
en Jesús. Y lo vemos muy claro en el pasaje de la transfiguración. Podemos ver, por ejemplo, en el libro del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Y ahí leemos entonces en el capítulo 9 de Lucas y en el versículo 35. El pasaje, el contexto lo conocemos todos. Está Jesús, Pedro y Juan, y después que se transfigura el rostro, las ropas de Jesús. Aparece juntamente con él ¿quién? Moisés, el prototipo que hemos dicho de los profetas, y Elías. Se puede decir uno de los mayores mayores ejemplos de los profetas del Antiguo Testamento. Ambos profetas, pues. Y entonces, en visión, Pedro le dice, maestro, versículo 33, bueno es que nos quedemos aquí y hagamos 3 cabañas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Y con esta palabra, pues estaba presentando a lo mejor a Jesús al mismo nivel. No vamos a hacer 3 cabañas, ¿no? Y la cabaña de Moisés sería la misma que la de Elías, pero también la misma de Jesús. Sería entonces un profeta más, ¿no? Y vemos aquí esto en otras religiones, como por ejemplo también el Islam, pues también pueden considerar que Jesús es un profeta, como también pueden considerar que Moisés era un profeta, o Abraham era un profeta. Pero no es eso, es que Él es el profeta, Jesús es el profeta. Entonces, cuando dijo eso, vino la voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En Deuteronomio dijo, os levantaré un profeta como yo, a Él oiréis, y aquel que no oiga será esa alma cortada dentro de su pueblo. Y en el monte de la transfiguración dijo, este es mi Hijo, a Él oiréis. Y pues, cuando levantaron los ojos ya solamente vieron que estaba Jesús ahí, mostrando así pues la superioridad de Jesús con respecto a Moisés, con respecto a Elías, con respecto a todos los profetas del Antiguo Testamento. Esto que vemos en el pasaje de la transfiguración no es más que una ilustración, un ejemplo de lo que la palabra de Dios nos dice por medio de proposiciones, por medio de afirmaciones sencillas al principio de la carta a los Hebreos, en el capítulo 1. Y ahí leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Él es el Hijo, como en el día de la transfiguración. A Él oiréis. Y de la misma manera que el Señor pues, fue dando esa revelación en el tiempo progresiva a través de toda la línea de los profetas, ahora en el último tiempo, en el cumplimiento de los tiempos anunciados por los profetas, en los tiempos del Mesías, en los últimos tiempos, ahora nos ha dado ese conocimiento, esa revelación ya completa. Ya el Señor no va a estar añadiendo nuevas revelaciones. Ya ha venido la plenitud de la revelación en Cristo. El teleion de 1 de Corintios capítulo 13, lo perfecto. Ya antes era en parte, se iba pues revelando en parte. Ahora ya toda la revelación de Cristo está cumplida ya en las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo acaba entonces el libro del Apocalipsis? Con esa advertencia, sí, que se refiere al principio al libro del Apocalipsis, a no quitar o añadir ninguna palabra de las que están escritas, ¿no?
pero que de igual manera como el libro de Apocalipsis concluye todo el canon de la literatura bíblica, pues esto también se aplica a todas las palabras de la Escritura. Ya no se tiene que buscar más revelaciones, más palabras que se tengan entonces que añadir a las palabras de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es para ver que el Señor Jesús es entonces el cumplimiento de todos los profetas, el cumplimiento del profeta también, Moisés, que inauguró entonces la revelación escrita de la palabra de la Biblia. La carta a los Hebreos pues está mostrando en los primeros capítulos la superioridad del Hijo con respecto a los ángeles, con respecto a Moisés. Dice que es mayor la casa que aquel que la construyó, refiriéndose a Cristo como la casa de Dios, por tanto el cuerpo, la iglesia. Bueno, pues entonces fijémonos, ¿no? Todo esto es lo que viene a decir. Cristo ha estado hablando por medio de los profetas. Él es el profeta con mayúsculas. En su calidad de mediador, profeta, sacerdote y rey. Y de la misma manera que todos los reyes eran sombra, anticipo de Cristo, y que todos los sumos sacerdotes eran también tipo de Cristo, así también todos los profetas eran ese anuncio y ese tipo de Cristo. Y Cristo entonces es el profeta, Él es entonces la revelación de Dios. Porque todos los profetas entonces estaban hablando de Él, o estaban hablando a cuenta de Él, o estaban pues hablando de los tiempos del Hijo. Y es lo que continúa diciendo en el versículo 24. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado han anunciado de antemano estos días. ¿Y qué días son estos? Son los días del Hijo, son los días de su encarnación, los días del misterio de cumplimiento. El misterio que ha estado oculto ahora es revelado. Es el cumplimiento, por lo tanto, del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. En la persona de Cristo fue además precedido por Juan el Bautista en el espíritu de Elías. Entonces vemos que realmente no se tiene que estar esperando el reino de Dios aparte de Cristo. El reino de Dios está en la persona de Cristo. Y el reino de Dios está pues compuesto, o pues se refiere a todos aquellos que son de Cristo, sobre los cuales Cristo gobierna en gracia. Aquellos que han sido unidos a Cristo por el Espíritu, aquellos que son miembros de su cuerpo, miembros de Cristo, unidos a Él por el Espíritu. La iglesia, pues, que es el nuevo templo del Señor, un templo santo que está siendo edificado. Esa iglesia, que es también el cumplimiento del templo, el templo típico que era el de Salomón, pues ahora es el templo que permanece para siempre. Esa iglesia y ese reino llamado por el Señor a cubrir todas las naciones de la tierra como las aguas del mar cubren la tierra, que está llamado pues a heredar todas las cosas, a recibir la tierra en heredad y todas las glorias de las naciones. Todas pues pertenecen por derecho propio a Cristo y a sus miembros, su iglesia. Y bien, dirán, no, pues esto no lo vemos ahora. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto de las semanas anteriores, la iglesia ha sido pervertida
por acción del misterio de la iniquidad y la aparición del anticristo que se sienta en medio del templo de la iglesia, reclamando por así honores y adoración divina. Esto es el Papa. Y bueno, pues estamos esperando, como hemos dicho, esa restauración antes de la venida del Señor Jesucristo. Porque el Señor vendrá a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bien, pues entonces fijémonos, si eso es así, la gravedad de no escuchar a Cristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Cristo, por lo tanto, todas las profecías del Antiguo Testamento hablan de Él. Todas las palabras del Antiguo Testamento hablan de Él. Todas. Y recordemos, las Escrituras son inspiradas por Dios. Es decir, que las Escrituras no se reducen solamente a lo que se le pasaba por la cabeza a Ageo, a Moisés, a David, a Samuel, etc. En el momento de escribirlo. Va mucho más allá. Porque la palabra es palabra inspirada por Dios. Es palabra que el Señor ha tenido en su mente, en sí mismo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fijémonos, son los pensamientos de Dios. Los pensamientos profundos de Dios. Que ¿quién puede comprender, ¿no? Los pensamientos de Dios, ¿no? Lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, ¿no? Solamente el Espíritu de Dios puede conocer las profundidades de Dios. Entonces, las Escrituras podemos decir que, en cierto modo, son esas profundidades de Dios. Que en la medida que vamos adentrándonos en ella, vamos viendo que son más y más inmensas. Y queremos abarcarlas con las manos, pero vemos que cuanto más lo hacemos, más ellas se desbordan. Tanto es así que vemos que realmente comprendemos que son pues los pensamientos de Dios, la mente de Dios. ¿Por qué Dios pone esta palabra y no otra aquí? Pues porque Dios lo tiene todo previsto y tiene esa idea y tiene ese concepto que no es solamente aquí, sino que es también en toda la Biblia. En toda la Escritura, en toda la revelación, así pues toda la revelación está interconectada. Todos los pasajes, unos u otros, echan y arrojan luz sobre sí. Y todos nos hablan de Cristo. Ah, no lo veo. Dirán, no, bueno, pues tal vez no lo veas, ¿no? Es normal. Porque para ver esto, primero uno tiene que ser regenerado y tiene que tener el Espíritu del Señor. Porque si no, las cosas de Dios y las cosas de la Escritura, ¿qué le parecen? Locura. Locura. Y entonces vemos, ¿no? Esto es para hablar de la, locura de querer leer la Biblia sin Cristo. Y en particular el Antiguo Testamento. Que vemos, ese ha sido y es el error de los judíos, ¿no? Nos dice 2 Corintios capítulo 3, ¿no? Que tienen el corazón endurecido y que pues no son capaces de ver esto, que las Escrituras todas hablan del Mesías, todas hablan del profeta, todas son palabras proféticas del profeta Jesús. Y entonces pues vemos que esto es para ver que la palabra de Dios no puede estar entonces presa. La palabra de Dios es realmente viva y eficaz. Y es la palabra de Dios. Que no es que nosotros la podamos dominar, sino que nosotros hemos de adentrarnos en ella. Tal como hizo Moisés, ¿no? Descubriéndonos los zapatos, quitándonos los zapatos de los pies porque es tierra santa.
Bien, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres Abraham, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. Y esta es la segunda declaración de Pedro de este tenor, porque en el capítulo 2 que dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Los hijos están, por tanto, comprendidos en las promesas de los padres. Aquí también, pues vemos, está incluyendo a los hijos como destinatarios de la revelación. Tal como también hemos visto, nos acordamos, de Deuteronomio 29 y 29, ¿no? Las cosas ocultas son para Jehová Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. En Isaías 51, en el último versículo, leemos allí, creo que es el versículo 27, Isaías 51, también leemos algo parecido. No. Es el 59, sí. 59, 21. Y dice, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, vemos, no separando ni dividiendo, aunque sí distinguiendo, ¿no? Entre el espíritu y las palabras, pero vemos las dos cosas, el espíritu y mis palabras que puse en tu boca, en la boca del profeta Isaías, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Sí, de acuerdo que él era el profeta y también la referencia primera es a él y a su familia como profeta, pero esto es extensivo también a todos los del pueblo del Señor, por cuanto leemos de nuevo aquí en Hechos, vosotros sois los hijos de los profetas, vosotros sois los hijos de Isaías, vosotros sois los hijos de Jeremías, a vosotros os ha enviado el Señor la palabra profética acerca del gran profeta Jesús. Lo ha puesto en vuestra boca. Está muy cerca de vosotros, en Romanos 10 dice. No lo ha puesto a otra parte del cielo para que no podáis subir. Está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. La palabra de fe que predicamos. Vemos. Les dirige entonces a los hijos la promesa con los padres. Les dirige a los hijos también las palabras como a los padres. ¿Por qué? Porque los hijos forman parte también del pacto que Dios concluye con los padres. Y eso, pues bueno, lo remontas hasta su fuente. ¿Y a dónde llegas? Bueno, pues en la historia llegamos aquí a Abraham, aunque podríamos también retroceder hasta Adán. Pero aquí en Hechos capítulo 3, entonces nos dice, diciendo Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, esta palabra simiente, que en el Antiguo Testamento, pues unas veces es brazo, otras veces es traducido como descendencia para dirigirse a todo el pueblo, otras veces es semilla también, otras veces es también, pues vemos aquí, simiente, la semilla. Hablando de qué? De una persona en concreto, como dice en Gálatas capítulo 3, no a muchas simientes, sino a una, esto es Cristo. A él le dio Dios las palabras y la promesa. Bien, pues entonces vemos el pacto, como dice Gálatas capítulo 3, que concertó Dios con... Vamos a leerlo bien. Capítulo 3 y versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como hablando de muchos, es decir, todo el pueblo, sino como de uno solo, y a tu simiente. Esto pues digo, el pacto previamente confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa del siglo XVII. ¿Qué nos dice esto entonces? Pues que
que el pacto que Dios hizo para con Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ese pacto que dio Dios a Abraham es el pacto para con Cristo. Es el pacto en el que nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento, en Cristo estamos. Pero es el pacto que concertó con Abraham en la historia, porque aquí en Gálatas 3 dice la ley que vino 430 años después. Aquí no está entonces refiriéndose al pacto eterno, al pacto de la redención, ¿no? Como sabemos aquí, nuestros queridos hermanos bautistas particulares, pues normalmente conciben solamente el pacto, ¿no? El pacto de gracia, ¿no? Y que no tiene ninguna realidad, no tiene ninguna entidad, no tiene ninguna plasmación en la historia, en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero que tampoco en el Nuevo Testamento. Es la descripción con palabras de algo que no tiene ninguna forma. Su doctrina es. Bien, pues no. El pacto que concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto con Abraham, por lo tanto, estaba prometiendo a Cristo, estaba enseñando de Cristo, estaba guiando, como dice Gálatas también, como pedagogo al pueblo a Cristo. No es entonces solamente un pacto para tener abundantes cosechas, mucho vino y mucho grano en los almacenes, ¿no? Y pasarlo bien, ¿no? Con tranquilidad, ¿no? Comiendo bajo la rama de mi higuera y comiendo la uva moscatel de mi parra. Y a vivir la vida tranquilamente, ¿no? Deleitándome en los placeres sensuales. ¿No? Está hablando, por lo tanto, ¿de qué? Está hablando de las promesas de la vida eterna que ya les dio al pueblo con Abraham y con Moisés también, revelándose como el Dios vivo. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, decir yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está hablando y prometiendo la vida eterna. En fin, tantas y tantas y tantas cosas. Entonces vemos, es el mismo pacto, por supuesto. El mismo pacto, el pacto de Abraham y el pacto de los creyentes en Cristo, hasta el punto que si alguno es en Cristo, Gálatas capítulo 3, cuando dice que somos descendencia de Abraham o simiente de Abraham, porque es la misma palabra en el original. Bien, pues entonces, como esto es así, lo único que tenían que hacer entonces, versículo 26, de nuevo aquí en Gálatas 23, cada 3, entonces es que cada uno se convierta de sus maldades. De la misma manera en que está diciendo aquí también, en el versículo 19, arrepentíos y convertíos para que vengan esos tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Que cada uno se convierta a sus maldades, que cada uno se convierta a sus pecados. Puesto que esto es así, puesto que Él ha designado a su Hijo como aquel que ha de juzgar a vivos y muertos, que cada uno se arrepienta de sus pecados y de sus maldades. Vuélvase a Dios, que será amplio en perdonar. Porque todo el que no da buen fruto en Él, todo aquel que está en el cuerpo por profesión o por haber recibido los sacramentos o por tradición, por historia familiar, por cualquier razón, pero no da realmente frutos. Entonces es solamente, hay una cosa, que el hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que da buen fruto, pues bueno, es pulido por el Señor para que dé más fruto. Pero aquel que no lo es, después de 1 y 2 y 3 años y temporadas en las que el Señor viene buscando su fruto, al final será cortado y su parte será con los infieles. Por lo tanto, conviértase cada uno
conviértase de su maldad, conviértase de su pecado y busque pues verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador, como el sacrificio perfecto de sus pecados y como también pues entonces realmente su vida delante del Señor, su vida en Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que vivo, la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Que sea que el Señor bendiga su santa palabra.